Francisco Cea Bermúdez y Buzo, hombre de negocios, diplomático y político, nació en Málaga el 28 de octubre de 1779, en el seno de una familia de 8 hermanos. Su padre era armador de barcos. Debido a los negocios de su padre, estudió en el Colegio de los Jesuitas de Lieja, en Bélgica, y a su conclusión entró a trabajar ayudando a su padre en la Casa de Comercio, una actividad que le permitió entablar relaciones con comerciantes y altos funcionarios de los países europeos, que más tarde le serían de una gran utilidad. Por medio del armador catalán Antonio Colombí y Payet, que tenía una importante casa de comercio en San Petersburgo, la Casa Cea abrió su comercio en Rusia y trabó amistad con los miembros de la Legación de España, en especial con el primer secretario, Joaquín de Anduaga, conde de Noroña. Más adelante Francisco casaría con una de sus hijas, María Antonia. Antonio Colombí fue cónsul general hasta 1792 y consiguió que le fueran confiadas por mandato del Banco de San Carlos el conjunto de las compras de materiales que el gobierno español efectuaba en Rusia. En 1810 Cea Bermúdez viajó a España para controlar que los negocios de su familia no fueron obstaculizados por los franceses, que ya ocupaban Málaga, y ofreció sus servicios al Consejo de Regencia. Su presencia en Cádiz coincidió con la llegada de cartas de Colombí, que señalaban la conveniencia de enviar un comisionado a la corte rusa. Francisco se ofreció y el Consejo de Regencia, tras consultar al conde de Noroña, dio su aprobación de enviarlo a Rusia. Por medio de Antonio Ugarte, que acabaría siendo la mano derecha de Fernando VII, logró del gobierno de José I un pasaporte, reconocido por las autoridades francesas, que le permitía transitar libremente por toda Europa. En junio de 1811 murió Antonio Colombí, que dispuso en su testamento que Francisco fuera socio de su hijo, por lo que se dedicó a gestionar los negocios de la Casa Colombí, mientras llevaba con el mayor sigilo las negociaciones de un tratado con el zar Alejandro I, para que Rusia apoyara a España en su lucha contra Napoleón. El 20 de julio de 1812 firmó dicho tratado en nombre de las Cortes de Cádiz. La primera misión de Cea Bermúdez como diplomático en Rusia fue negociar el matrimonio de Fernando VII, una vez liberado de los franceses, con una hermana del zar, pero se suspendieron las negociaciones cuando Fernando VII regresó a España y las relaciones entre ambos países se enfriaron. En marzo de 1816 viajó a Madrid para convencer a la corte española de la necesidad de restablecer el entendimiento con Rusia. Junto al embajador ruso Tatitchev y Antonio Ugarte, ambos muy próximos a Fernando VII, hicieron caer al ministro de Estado Ceballos, contrario a tales relaciones. Francisco fue nombrado embajador en Rusia y en noviembre presentó en San Petersburgo sus credenciales a Alejandro I. En ese periodo, como embajador, negoció que España fuera invitada al Congreso de Aquisgrán, donde se constituiría la Santa Alianza. Se hacía la petición por la ayuda que los independentistas americanos estaban recibiendo de estados europeos para ocupar territorios españoles en aquel continente, y se le contestó que la reunión solamente iba a analizar cómo liberar a Francia de sus ocupantes y no de otros asuntos. Entonces se puso manos a la obra para conseguir buques rusos que transportaran un gran ejército para frenar el proceso independentista americano. La compra de los barcos ascendió a 13 millones de rublos, y cuando llegaron a Cádiz el 21 de febrero de 1818, se comprobó que eran inservibles para transitar por aguas atlánticas. Se organizó un gran escándalo. Tras el pronunciamiento de Rafael de Riego en 1820, Francisco se dispuso como diplomático a servir desde Rusia a los nuevos gobiernos liberales españoles. Debido a ello fue perdiendo influencia en la corte rusa ante un zar dispuesto a intervenir militarmente en España, de modo que Francisco pidió el traslado. En junio de 1821 fue nombrado embajador en Constantinopla, donde estaría durante el trienio liberal, y negoció un tratado que permitió a los españoles reanudar el comercio en el Mar Negro. Fue secretario de Estado con Fernando VII en 2 ocasiones.
la primera de julio de 1824 a octubre de 1825 y la segunda de octubre de 1832 a septiembre de 1833. Llegó de Londres a primeros de septiembre para ocupar un cargo que fue muy aceptado por las cortes europeas, porque se sabía que si bien era partidario del absolutismo, también estaba a favor de una política templada y conciliadora, aunque no liberal. Cea Bermúdez entró en el gobierno con ánimos reformistas y con el proyecto de atajar en lo posible las exigencias del realismo extremista. En este punto consiguió autorización del rey para tomar dos decisiones importantes. La primera, relativa a la no restauración de la Inquisición, que se interpretó como un acto propagandístico para tranquilizar a los europeos, y la segunda fue la prohibición a los militares y a los voluntarios realistas de cualquier tipo de representación real. Las presiones del secretario de Gracia y Justicia, Tadeo Calomarde, de los obispos e incluso del infante Carlos María Isidro llevaron a Fernando VII a sustituirle. Salió de España hacia un honroso destierro como embajador en Dresde, donde estuvo hasta julio de 1828, y luego por segunda vez fue nombrado embajador en Londres. Tras los sucesos de la Granja de 1832, donde el rey, muy enfermo, anuló la pragmática sanción, Cea Bermúdez fue nombrado de nuevo ministro de Estado, desde donde se dedicó a asegurar el acceso de la futura Isabel II y a mantener el equilibrio entre los partidarios absolutistas y los nuevos liberales. En general se dedicó a liberalizar el régimen, cuyo primer rasgo fue el decreto de amnistía para los exiliados liberales de 15 de octubre. Francisco no estaba dispuesto a admitir a los liberales, sino que solo pretendía hacer algunas reformas administrativas en el absolutismo. A partir de enero de 1833 se inició el desarme de los cuerpos de voluntarios realistas. En febrero mandó renovar los ayuntamientos, restableciendo un sistema electivo que favorecía a los propietarios. En marzo, Carlos María Isidro y su familia fueron enviados a Portugal, y en junio se convocaron las Cortes, que juraron a Isabel como princesa de Asturias. Ese día el rey regaló a Cea Bermúdez un anillo con las armas de España como prueba de agradecimiento. A la muerte de Fernando VII, la reina regente María Cristina le confirmó en el cargo, y cuando aún duraba el duelo por la muerte del rey, Cea Bermúdez reunió a los embajadores de Francia e Inglaterra, a las autoridades y a los cuerpos militares para que mostraran su adhesión a la reina. Como era de esperar, Cea Bermúdez no cambió de ideas, y el manifiesto de la reina gobernadora del 4 de octubre, redactado por este, prometiendo continuidad sin admitir innovaciones peligrosas, no satisfizo ni a carlistas ni a liberales, y descubrió las debilidades del gobierno. Rechazaba una reforma política, pero en su lugar prometía una reforma administrativa. En los primeros meses de la guerra carlista, Cea consiguió que Isabel fuera reconocida por Suiza, Dinamarca y Bélgica. Aceleró la aceptación de Estados Unidos y siguió manteniendo una estrecha relación con Inglaterra y Francia. Sin embargo, se vaticinaba un cambio de gabinete, debido a las presiones de miembros de la familia real, del marqués de Miraflores, de varios capitanes generales y del Consejo de Regencia, lo que provocó que Cea Bermúdez fuera destituido el 14 de enero de 1834. Sintiendo que su presencia no era querida en Madrid, Cea Bermúdez decidió alejarse de España, y su política se estableció en Karlsruhe, Alemania, hasta 1838. Su última misión diplomática fue un viaje privado a Viena, para que Austria reconociera a Isabel II y negociar el matrimonio de ésta con un hijo del archiduque Carlos. No tuvo éxito, porque dicha unión no era bien vista por Francia. En 1839 se instaló en París y enseguida fue considerado por Luis Felipe de Orleans como el hombre de confianza de María Cristina, ya que formó parte del grupo de emigrados españoles que conspiraba en la capital francesa contra el general Espartero, entonces al frente del Consejo de Regencia. Cea Bermúdez ya no dejó París, ni siquiera cuando fue nombrado senador vitalicio en 1845. Murió en Francia el 6 de junio de 1850 y sus restos reposan en un mausoleo en un cementerio parisino.